Si miramos solamente el corto plazo, no vamos a hacer ninguna reforma. Yo creo que la gente va a empezar a sentir cuando tenga a sus hijos que estén aprendiendo las habilidades que tienen que aprender. Pero Juan Pueblo va a empezar a pagar más impuestos. Juan Pueblo no va a pagar casi nada más adicional a lo que paga, ¿verdad? Ministro, ¿Cómo estás? gracias por venir a la mesa de los Por favor. lomitos. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Todo bien? ¿Qué vamos a Todo comer? bien. Un lomito simple. ¿Solés comer lomito Sí, suelo comer. o te cuidas mucho con la comida? No como lomito. ¿Sí? Sí. Lomito, Entre hamburguesa y lomito. lomito simple. Simple. Bueno, pues mira que el lomito simple acá se llama Santipeña, así que ¿vas a comer igual o no? Pero ya que es simple, el otro es muy poderoso. Porque Marito acá, el presidente, dijo que era doble huevo. Sí, por eso es muy poderoso. Sí, ese. eso no nos animamos todavía a nombrarle, pero lomito simple sí se llama Santipeña. Lomito entonces Sí, simple. de carne. De carne. Con una cervecita. Una cerveza. ¿Sí? ¿Te puedo pedir 2 lomitos simples y 2 cervezas, por favor, de carne? ¿Sí? Bueno, te cuento que va a haber un antes y un después de este lomito en tu vida. Así que vas a ser cliente fiel después de esta Perfecto, experiencia. Perfecto. ¿Cómo es que tu hermano menor sea tu jefe? Lo que yo quiero saber. Y vos sabés que esa es la primera decisión que tomé cuando estábamos hablando de eso. Es que qué rol yo iba a tener con él, si iba a ser su hermano o si iba a ser su asesor, su colaborador. Y cuando me planteó que sea ministro de Hacienda, decidí que tengo que ser un ministro como de cualquier otro presidente que me ofrezca tan alto cargo de responsabilidad. Entonces, de ese lado yo trato de ser un ministro como sería con cualquiera, ¿verdad? De repente me traiciona el cariño de hermano y eso siempre está en juego, pero en lo posible trato de hacer lo mismo que haría con cualquier otro presidente que me lleve a esa responsabilidad, ¿verdad? Realmente no afecta mucho, hasta ahora nos hemos llevado bastante bien. Yo tengo entendido que es el presidente, como presidente él es el jefe del Poder Ejecutivo y el administrador general del país, mi jefe. Ya no tengo ningún drama con eso. Claro. Lo primero tuve que hacer ese razonamiento de qué iba a hacer. Internalizar eso. Internalizar ¿verdad? eso, ¿verdad? Vos decís que es una responsabilidad obviamente muy grande el ser ministro de todas las finanzas nacionales, de todas las finanzas del país. Sí. Sumarle a eso el hecho de que ahora estás iniciando un proceso de reforma tributaria muy complejo, muy ambicioso y que ya despertó muchas preocupaciones del sector privado. Sí. Mencionaste en una oportunidad, recuerdo que ya en la serie de acercamientos que tuviste a diferentes segmentos, digamos, del sector privado, ya has logrado una especie de consenso con ellos y de reconocimiento de que las cosas se tienen que ordenar y se tienen que formalizar. Sí. Y se tiene que actualizar sobre todo la matriz tributaria Sí. en nuestro país. Sí. ¿En qué va a consistir este proceso, ministro? ¿Y cuáles van a ser los highlights más importantes que se tienen que considerar al momento de analizar la reforma tributaria? Verá, bueno, yo creo que tenemos que poner en el contexto real, ¿verdad? Yo en lugar de reforma que genera siempre un conflicto al conversar sobre eso, yo le llamaría un proceso de simplificación y modernización del sistema tributario, donde nosotros estamos buscando básicamente la equidad tributaria, quien más gane, más pague. Estamos buscando la simplicidad del procedimiento, que la SED tenga más poderes y que sea mucho más sencillo su actuar, de tal manera que tenga más poder para combatir la informalidad. Y estamos buscando la modernización del sistema, pues ya tiene más de 27 años y ya tenemos que poner con las habilidades de este nuevo siglo, ¿verdad? Esos son los fundamentos principales del sistema. Nosotros pensamos de que más allá de la discusión que tenemos con renta personal, donde estamos discutiendo qué se va a deducir y qué no estamos saliendo del 10-10-10, sigue siendo 10-10-10. Desde ese punto de vista no hay ningún aumento tributario, sí hay un ordenamiento en cuanto a qué vas a deducir de tu renta, porque en un principio la administración anterior encontró ciertos abusos
y quedamos con el sector privado mismo en resolver eso por ley, no por un criterio de la autoridad de tributos. Otro tema que genera conflictos son los selectivos al consumo, sobre todo lo que se llaman los impuestos al pecado, tabaco, alcohol, azúcar. Que se van a incrementar, o sea, está previsto un incremento. Estamos en la conversación de que se tienen que incrementar por el impacto que tiene en la salud pública, principalmente, más allá de que sirvan o no como un impuesto que genere más recaudación. Y la lucha, permitir que se pueda luchar mejor contra la informalidad, que yo creo que es el criterio. Dos quejas son las más grandes que yo recibí en toda esta conversación. Una, que paguen lo que no pagan, que tenemos que hacer, porque tenemos que tener la fuerza para llegar a eso. Y otra, que se gaste mejor. También estamos trabajando en un proceso de simplificación y modernización del Estado. Pero ¿cómo se va a convencerle, ministro, a la clase, bueno, al sector privado de que querés, digamos, iniciar este proceso de reestructuración de la matriz tributaria, pero por otro lado te dicen ellos, bueno, pero un ratito, primero garantizame que se va a gastar mejor el dinero público y luego hagamos este tema de... El proyecto que estamos diseñando tiene algunas cláusulas de reglas fiscales que van a ser importantes para que lo que se consiga con esto se destine exclusivamente a educación, salud e infraestructura blindado. O sea, que no se permita de que se haga ningún jueguito contable como para desviar estos recursos hacia otros fines. Estamos trabajando en esa argumentación, en ese articulado legal que va a permitir de alguna manera ese blindaje. O sea, lo que sea que se saque de acá se va a destinar al fortalecimiento del capital humano, que creemos que es fundamental. Nosotros también necesitamos empresarios que jueguen con la pelota al piso y mirando la cancha, ¿verdad? O sea, mirando hacia adelante. Sí. O sea, y si vos mirás hacia adelante, yo creo que cualquiera se va a dar cuenta que estamos en un momento ideal para hacer las reformas, más allá de la situación coyuntural, de la cuestión internacional, regional o climática que están afectando el funcionamiento adecuado de la economía. Pero si no hacemos las reformas necesarias para hacer un salto importante en la prestación de los servicios, en la calidad de los servicios, en buscar el bienestar de la gente, yo creo que no va a haber macro que aguante en el tiempo, claro, ¿verdad? Entonces va a ser un juego, por eso esta es como suelo yo decir, cuando se divulgue esto, cuando estemos discutiendo dentro de 10 días, una semana, ya a nivel de qué es lo que está en la reforma, la crítica mayor podría ser al revés, podría ser ¿por qué no fueron tan ambiciosos en la reforma? ¿Por qué en vez de hablar de 10 no hablaron de otros montos? Claro, ¿por qué no hablar de 35% para el tabaco, no hablaban de 80% como en Chile? Claro, ¿por qué no hablaron de eso? Y yo creo que hay un proceso de legitimidad que tenemos también que pasar. Nosotros tenemos que hacer esto que va a encauzar, que yo creo que va a ser un paso importante en el fortalecimiento del Estado, en la prestación de sus servicios, pero tampoco no va a ser algo que va a arrepentirse el sector privado de apoyar, porque no va a ser algo diametralmente complejo ni diametralmente incremental en lo que ellos van a tener que aportar. Y nosotros como Estado vamos a tener que trabajar en seguir ampliando la base contributiva, persiguiendo a aquel que no paga y en mejorar la calidad del gasto, que estamos trabajando también en eso en 3 frentes, ¿verdad? Hablar de economía siempre es complejo, siempre sí. No permea, digamos, a la gente, ¿verdad? Don Pedro, doña María, que nos está viendo, sí. ¿Cómo va a sentir esta innovación o esta evolución del sistema tributario y cómo le va a repercutir en su día a día, sabiendo que estamos hoy en una desaceleración notoria en la economía local? O sea, estamos padeciendo una desaceleración importante, ¿verdad? Sí, estamos sintiendo los efectos del mundo, ¿verdad? El mundo está desacelerándose en el crecimiento. Las cuestiones regionales afectan mucho. Pero ¿cómo siente la persona y la gente está sintiendo, todos estamos sintiendo la desaceleración de la economía, pero yo creo que es coyuntural y yo creo que esto va a pasar, y si miramos solamente el corto plazo no vamos a hacer ninguna reforma. Yo creo que la gente va a empezar a sentir cuando tenga a sus hijos que estén aprendiendo las habilidades que tienen que aprender. Pero Juan Pueblo va a empezar a pagar más impuestos. Juan Pueblo no va a pagar casi nada más adicional a lo que paga, ¿verdad? El impuesto a la renta va a estar por encima de los 80 millones de guaraníes al año. De acuerdo a los números que tenemos, la mayoría de los paraguayos ganan menos que eso al año, ¿verdad?
no se cambia la base del IVA, se paga siempre el mismo IVA que se está pagando. Lo que sí va a haber impuestos adicionales y selectivos al consumo es una cuestión de salud. Y lo que sí va a haber una cuestión donde va a golpear, si se puede decir, que no se va a poder deducir todo lo que es renta como se deducía hasta ahora, ¿verdad? Y seguramente en algunos sectores que son siempre cuestionados como que hacen aportes no lo suficientes, justos para los beneficios que sacan del uso de los recursos naturales, como el sector agropecuario, van a tener también una definición diferente. Pero los socorros van a terminar pagando más de lo que pagan hoy. Y nosotros que estamos buscando eso, ¿verdad? Estamos buscando que también ellos contribuyan, así también como el sector ganadero, ¿verdad? Pero no va a ocurrir. Incremento de eso? Lo estamos todavía cerrando el número, ¿verdad? Pero va a haber un incremento importante que va a permitir que se empiece a nivelar la cancha. O sea, no va a haber devoluciones del Y se IVA, está ¿no? discutiendo también porque esa devolución es un problema que se convierte al final para el Estado, ¿verdad? O sea, no tenemos que devolver mucho del IVA y que creemos que no debería ser así, pues tenemos ya muchos atrasados que también tenemos que devolver. La regla sería para adelante, ¿verdad? Salud. Salud. Hoy hay 5 impuestos que están, digamos, vigentes, que son los que están hace 27 años en vigencia. El IVA, el IRP, el IRPC, sí, el IRASI, el IRASI y el IRAGRO. Sí. Y luego están El impuesto selectivo al consumo. el impuesto selectivo al consumo. Sí. Ninguno de esos va a incrementar el canon y no va a haber impuestos nuevos. Entonces, Lo que se van a retribuir, los impuestos que señalaste, Sí. va a haber uno solo, que es el IRASI, y el IRAGRO va a ser el IRE, ¿verdad? Que tampoco va a tener un impacto en la tasa contributiva. En la parte agropecuaria sí va a haber algún movimiento pequeño, ¿verdad? Pero en el resto el IVA va a seguir siendo 10, el renta va a seguir siendo 10 y el RP va a seguir siendo 10. Lo que nos va a poder reducir. Y el selectivo al consumo sí va a tener, yo creo que algún tipo de aumento tenemos que buscar, porque tenemos que financiar los gastos de salud, Claro. ¿verdad? Al igual que algunos otros productos que generan problemas. Un amigo mío me dice el otro día, Borja, es la única persona que comió un lomito con el presidente de su país, con los senadores más importantes, cerveza y lomito. Buenísimo, ¿no? Está bueno, ¿no? Bueno. La mayonesa tiene que probar. La mayonesa con el ramen. La expectativa que tienen ustedes en materia de recaudación con todo este proyecto de reforma tributaria o de actualizar la matriz tributaria es 800 millones de dólares, es lo que se proyecta que se podría recaudar, y que eso estaría blindado, me decís vos, para gastos del sector educación y salud. Sí, nosotros, te voy a decir, lo que pensamos con esta reforma tributaria, con esta simplificación del sistema y la reforma del gasto y la posibilidad de combatir eficientemente la informalidad, pensamos que podemos tener cerca del 3.5% más de impuestos con relación al PIB, 1.200 millones de dólares por ahí, que vienen casi un poquito más de lo que se va a conseguir con la simplificación y redistribución tributaria del sistema como tenemos. Otro monto importante va a venir de la formalización, o sea, de poder incorporar a más gente en la base contributiva, y otro número importante va a venir de lo que se ahorre, que se gaste mejor, ¿verdad? Ese objetivo se va a poder cumplir En el tiempo. Sí, en el tiempo, pero en tanto y en cuanto la clase política entienda que no se tiene que pervertir o no tiene que priorizar sus intereses prebendarios, ¿verdad? A Marito se le acusa mucho que es una persona demasiado dedicada a la estructura y que no le va a temblar la mano para poder finalmente después ceder. Estamos a menos de un año de haber empezado su gobierno, por lo tanto tiene otros 4 años como para, digamos, ceder a las presiones de la clase política, ¿verdad? ¿Vos crees que él va a continuar con esta política de mantenerse, digamos, firme al no ceder? Porque, digamos, en la conformación de su gabinete vos te das cuenta que ya cedió algunos cupos de poder importantes, ¿verdad? Bueno, hay que ver de dónde viene. Él es político, ¿verdad? Él es un político joven, con mucho futuro, o sea, ya llegó a donde lo máximo que podía llegar como político. Pues es un político, o sea, él tiene una consideración diferente a la política que los que no somos políticos. ¿Quién es el principal enemigo del presidente? A tu criterio. No sé, yo no sé si él tiene enemigo. El principal enemigo nuestro, diría yo, porque los enemigos de él son también míos,
es que no tengamos una buena gestión. Es el peor enemigo que tenemos. ¿Y qué puede peligrar eso? ¿Sabes qué depende de eso? Y depende de la gente que él eligió que lo ayude y que colabore con él. ¿Y cree que hay algún riesgo? ¿Cree que hay, como hermano, yo supongo que le habrá dicho en algún momento, che, ahorrate a este estrés y no le nombre a fulano? Yo creo que en los lugares clave están gente que se puede esperar que haya un resultado. ¿Con las binacionales estuviste de acuerdo? ¿Eh? ¿Con las binacionales estuviste de acuerdo? Yo no me metí en la decisión de las binacionales, ¿verdad? Fueron decisiones más bien políticas. ¿Pero te parece que fueron decisiones acertadas? O... Y hay que jugarle por los hechos, ¿verdad? Hay que jugarle por cómo están manejando las cuestiones. Hoy la binacional tiene un problema aparte que nos complica a nosotros hoy, que el agua. O sea, donde tiene que llover no llueve. Entonces no tenemos el flujo de recursos que estábamos esperando tener de ahí, ¿verdad? Yo creo que hay que jugarle para adelante con ¿Qué opinas de estos nuevos, estas figuras mesiánicas que están surgiendo? Un Payo Cuba, por ejemplo, que está con su discurso anarquista, está dinamitando toda la estructura por dentro, está armando estas manifestaciones masivas, multitudinarias que le hace, no sé si le hace temblar la clase política, pero por lo menos le hace parar la antena, ¿eh? Yo creo que utiliza muy bien un espacio y un hartazgo que tiene la gente con respecto a la ineficiencia nuestra de dar respuestas. ¿Verdad? Y si nosotros no paramos la oreja. ¿Pero justifica ese tipo de.? No, yo no justifico. Yo no, la actitud de él no justifico, pero yo creo que la gente está harta. O sea, si a vos te dicen, no sé, cómo se gasta el dinero en algunos salarios de algunos funcionarios que no tienen las calificaciones para ganar lo que tienen que ganar y encima no saben si se van a trabajar o no, ¿verdad? Te revela porque hoy yo creo que el hecho de que se sepan los salarios es una cosa buena. Estamos a punto de ir a la parrilla a cocinarse un lomito. ¿Sabes cocinar o no? No. ¿No sabes cocinar? Nada, ni Nada. hacer agua caliente se te quema. Café con leche frío. Hasta ahí llevo. A tu señora le vamos a hacer un lomito. ¿O no? No, ¿Le vas a hacer un lomito? No. Te vamos a probar, Voy a procurar. Domingo al mediodía, almorzando en la casa de tu mamá con tu hermano presidente. ¿Cómo son esas discusiones? Te mandás a la China y no, marito, déjate joder, el presidente, pero... No. ¿Eh? ¿No? Son las reuniones en Pero me familia, digan que son así todas protocolares las reuniones, tipo protocol- reuniones en Brullaroa. Protocolares no son, pero son respetuosas, ¿verdad? Él es el presidente, hasta el 15 de agosto del 2000. Señor presidente, enfrente a tu mamá, le decís. Yo le digo presidente ahora, Enfrente a tu mamá también. también. Yo no le digo más marito. ¿En serio? En serio. le ¿no? digo. Pero ni aunque hable con él así Ni en su aunque hablo despacho. con él. Y en su despacho más. No, en su despacho obvio. Sí. Yo le digo presidente. Es el presidente. Nunca pensaste en tu hermanito menor ya, ¿verdad? La verdad que siempre decía, ¿verdad? Y después cuando Como se- popular, porque cuando vos sos más grande, cuando tenés 15 y él tiene 5, le metes a capete y eso, ¿verdad? Sí, pues eso ya no pasó ya hace rato. Y Y por más de eso- grande también. De repente él creció, ¿verdad? Ya no le podía dar ni una que meter ni cuando tú tenías Claro. 20. ¿Verdad? Pero sí con ¿Y tu respeto. mamá pues lo que hizo cuando le tiene a un hijo ministro de Hacienda y un hijo presidente? Y- ¿Almuerzan los domingos juntos? supongo, a ¿verdad? veces sí, Mm. no todos, pero a veces sí. Mi mamá está ahí. ¿Y cómo son esas conversaciones? ¿Hablan así de política eso No. o tratan de no... Tratamos de no hablar de política. de huiloreía, así de Huiloreía. música? Cualquier cosa menos el día a día. Está bien eso, porque si no... Si no, también ahí claro, una llevamos. densidad todo el Sí. tiempo. Bueno, ¿vamos a hacer un lomito o no? Vamos a hacer. Vale, vení. ¿Cómo está la aportación de Jardín Ministro? No está como antes. No está como antes, ¿verdad? No, hay problemas con el hato ganadero. Sí. Se está trabajando bien ahí. Ahí sacarle el plástico ese. ¿Cuál es el segmento de la economía más sano hoy? Yo diría el sistema financiero. ¿Sí? Yo diría servicios también. La parte golpeada es el agro, con la inundación, la ganadería ahora.